en otros países, ¿no es cierto?, lo del cambio de hora, con John Ewer, que es cronobiólogo del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Actualmente se encuentra efectivamente trabajando en este país. Le agradecemos el contacto con toda Latinoamérica para hablar de este tema. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Le queremos agradecer a usted esta conversación con nosotros porque además usted ha trabajado en los equipos de premios Nobel dedicados precisamente a investigar esta materia. Esta materia que yo dividiría en dos para avanzar en la conversación. La primera tiene que ver con cambiar la hora. Con cuánto afecta efectivamente a la población, si es una afectación de algunos días o es una afectación más profunda. Y con la segunda parte, que es la más polémica, que es cuál es el horario que debiéramos tener, el uso horario que debiéramos ocupar. Si nos quedamos con el popular horario de verano o nos conviene el horario de invierno. Partamos con lo primero, profesor. ¿Es conveniente o no cambiar de hora? Qué bueno que lo divides de esa manera, porque uno piensa el cambio horario que es un tema nomás, pero en realidad son dos. Efectivamente está el tema del cambio y después con cuál horario quedarse. El problema con los cambios de horario no es el cambio de horario que se viene ahora, el de que viene el sábado, sino que el de la primavera. El problema con el cambio de la primavera es que se te adelanta el día, ¿cierto? Tienes que levantarte una hora antes que el día antes si es que tienes un horario en que necesitas usar despertador. Y eso siempre causa un déficit de sueño. Quizás si eres muy ordenado o ordenada, logras dormirte una hora antes la noche anterior, pero en general es difícil dormirse cuando el cuerpo no quiere dormir. Entonces, a la larga lo que pasa es que uno pierde sueño, quizás hasta una hora, pero una fracción de hora y cualquier aumento en el déficit de sueño es malo, ¿cierto? Uno está más dormido, tiene más accidentes, comete más errores, está menos concentrado. Y hay un tema no menor que todos olvidamos, es que hay un aumento agudo en el número de infartos. Estos son datos hospitalarios de más de 20 años, por al menos 3 publicaciones que conozco yo, ¿ya? Entonces hay un aumento medible, no es grande, claro, pero es medible y es significativo los primeros 2 días después del cambio de horario de la primavera, no el del otoño. Después del otoño se ve una pequeña disminución, de hecho, porque efectivamente vamos a dormir un poco más, entonces estamos menos estresados, cometemos menos errores y hay menos infartos. Quizás no es, ese efecto no es medible, pero el de la primavera sí es medible y es significativo. Y uno dice, bueno, es chiquitito, pero esas muertes adicionales son completamente evitables. Entonces la idea es eliminar los cambios de horario, porque el de la primavera es el malo y no se puede cambiar en una dirección sin cambiar en la otra. Perfecto, pero una consulta. ¿Esto sucede en todos los países que tienen esta política de cambio de hora? Por supuesto, todos los países que cambian la hora. Ahora uno piensa que todo el mundo lo hace, pero son una minoría de los países. Lo que pasa es que son nuestros referentes. Ya nosotros miramos a Europa, miramos a Estados Unidos. Europa votó hace algunos años eliminar los cambios de horario por esta misma razón, ya, pero todavía no eligen un horario porque vino la pandemia después de la decisión y todavía, de hecho, todavía no implementan la medida. Pero para allá va la micro y van a eliminar esos cambios de horario. Pero si uno mira el globo, digamos, la mayoría de los países no tienen cambio de horario. Ciertamente que los que están cerca del Ecuador no cambian el horario y la mayoría de los otros países no cambian los horarios y viven con el horario del sol, más parecido al horario del sol que corresponde. Como mencionaste, tenemos este horario en Chile en este momento que es el horario de Brasil. Y eso significa que si vas a Brasil de vacaciones, te vas a despertar sola 2 horas antes, seguramente alrededor de las 7 de la mañana, y vas a estar enojada porque vas de vacaciones. ¿Y qué es esta cosa de que me voy a despertar a las 7? Porque efectivamente te vas a despertar 2 horas más temprano que en Chile, porque en Brasil el sol se levanta 2 horas antes que en Chile. Es muy simple, lo que pasa es que no le ponemos atención al sol, pero eso es lo que dicta a qué hora nos despertamos naturalmente, a qué hora se despierta tu cuerpo. Es bien importante lo que señala, porque además estamos hablando de repercusiones en la materia de la salud, cuando la decisión del cambio de hora se tomaron por otras razones económicas, vinculadas a la energía, vinculadas a la sequía, que no midieron en su tiempo el efecto que tenía en la población, efectivamente, cambiar los horarios. Claro, no se tomó en cuenta y ahora hay que decir que el argumento energético ya no existe. No existe en ningún país del mundo y en particular en Chile tampoco existe. En el 2015 ya hicimos este ejercicio de mantener el horario de verano permanente cuando Máximo Pacheco fue ministro de Energía y ahí hubo cero
cero ganancia de energía en términos razonables, medibles, digamos, ¿ya? Pero al contrario, hubo un aumento en el ausentismo escolar, que es lo que uno espera, porque si el sol se levanta más tarde, entonces los niños se tienen que levantar antes de lo que lo despierta su cuerpo y por lo tanto están más dormidos y además se iban al colegio a oscuras. Eso significa más accidentes también porque uno no ve mucho, ¿ya? Pero uno recuerda a los niños yéndose al colegio con, qué sé yo, chaqueta reflectante, esas cosas. Pero fundamentalmente están más dormidos. Los más impactados son los niños y los adolescentes porque ellos se despiertan biológicamente un poco más tarde que los adultos. Así que en este momento, por ejemplo, los niños no van a estar biológicamente despiertos hasta como las 11 del día. ¿Qué significa estar biológicamente despierto? Y que nos conecta además con la segunda discusión, que es cuál es el uso horario que nos corresponde y por qué. Bueno, hay que pensar a qué hora uno se despierta en un día de descanso sin despertador. ¿A qué hora te despiertas en un día que no tienes que estar dando las noticias? ¿Recuperaste el sueño perdido de la parranda anterior? ¿Estás descansada? ¿A qué hora te despiertas? Bueno, claro, todo depende además del horario en el que yo me encuentre. A mí el horario de verano me afecta mucho, siempre lo he dicho. Yo soy de las pocos, soy de la minoría que considera que efectivamente para nuestra salud el horario de invierno es lo que nos corresponde y que se confunde la popularidad del verano, en el que uno tiene más energía efectivamente porque hay más luz natural, con el horario de verano, y que es uno de los problemas de la discusión, que la ciencia recomienda mantener el horario de invierno en Chile, que es el que corresponde, pero la gente, los adultos, hay que decir, adultos, adultas, prefieren, al parecer en su mayoría, el horario de verano. ¿Por qué? Porque implica, mucha gente dice, poder salir del trabajo con luz día todavía. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué significa que el cuerpo esté biológicamente dormido? Bueno, significa, si tú te despiertas sin despertador, eso es cuando has dormido el máximo que puedes dormir esa noche, ¿cierto? Entonces eso significa que tu cuerpo te despertó. Tu cuerpo ya no puede dormir más y por lo tanto estás tan despierta como puedes estarlo. Y hace que esa hora no calza con la hora que te tienes que despertar para ir a la radio, a la televisión o al trabajo, a la universidad. Entonces eso causa un déficit de sueño, ¿cierto? Si yo me despierto sin despertador alrededor de las 8, por decir algo, en este momento, y me tengo que levantar un día a las 6, es un déficit de 2 horas de sueño. Ahora quizás fui ordenado y me acosté 1 hora antes, pero es difícil forzarse a dormir cuando el cuerpo no te dice que puede dormir. Entonces, si el sol se levanta tarde, eso causa un déficit de sueño. En nosotros, adultos, causa un déficit de sueño y en los niños y adolescentes, peor todavía. Hay que sumar 2 horas más o menos, ¿ya? ¿Y eso qué significa, perdón, en materia, por ejemplo, porque se habla de que no solamente es un problema dedicado al sueño, sino que genera problemas de salud mental y de salud física también? ¿Por qué? Bueno, es que el sueño afecta a todas esas cosas. Si uno no duerme suficiente, entonces uno está, como uno dice, atontado, está más dormido, ¿cierto? Entonces se concentra menos, aprende menos, tiene más accidentes. No solo porque tú estás más dormida, sino que también cruzas la calle y el conductor o conductora también está un poco más dormido, entonces van a tener más accidentes, ¿ya? Y además hay un efecto sobre la salud, ¿ya? Tu sistema inmune, por ejemplo, que es malo, que hay que cuidarlo en estas épocas de pandemia, aunque ojalá estemos post pandemia, pero igual hay que cuidarlo. Eso se ve afectado por tu sueño. Si tienes un déficit de sueño, entonces es más probable que te vas a enfermar con cosas infecciosas, digamos, ¿ya? Y eso también es un dato que es bien conocido. Hay que realmente mejorar lo que llaman la higiene del sueño, en el sentido que hay que tratar de evitar tener déficit de sueño. Y una manera de evitarlo es justamente tener un horario que acorde a tu biología, y tu biología está determinada por la hora en que se levanta el sol. Y bien dice, los adultos pensamos en el horario de verano, que me gusta el día largo, todo eso. Es una característica de la estación. Como bien dices, no tiene que ver con el horario, tiene que ver con la estación. A todos nos gusta el verano, pero hay que pensar en el horario de verano en el invierno. Y ese plato ya lo comimos, ya en el 2015 lo comimos nosotros, en el 1974 lo probó Estados Unidos, en 2010 lo probó Rusia. Y en todos los casos fue rechazado, porque efectivamente el sol se levantó tarde, estábamos todos dormidos en la mañana y los niños y los adolescentes estaban más dormidos de lo que están ahora, que hay que decir, ya están medio dormidos hasta como las 10, 11 de la mañana. Y ahí estaban dormidos hasta las 11, 12 de la mañana. Así que esa es la situación. Entonces hay que tener un horario
que como bien dice es acorde a nuestra ubicación geográfica, vamos a transitar al horario de Bolivia, ¿cierto? El que nos corresponde por geografía es el horario de Perú. Pero yo me quedaría tranquilo y no molesto más si nos quedamos con el horario de Bolivia para siempre. ¿Ya? Y eso significa tener este cambio horario que viene ahora, al del otoño, ¿ya? ¿Cierto? Al llamado horario de invierno y quedarnos ahí. Claro, No, efectivamente. No tener cambio de hora y tener el horario que es más parecido al que deberíamos tener. Es al menos un punto medio en la discusión. Nos correspondería el de Perú, que son 2 horas menos, efectivamente, aquí en Chile. Pero nos quedamos al menos con el de Bolivia, que es 1 hora menos, y ahí hay un punto intermedio, pero habrá que corregir otras cosas de política pública también, porque cuando la gente dice necesito poder salir de día o algo de día para poder llegar a mi casa y sentir que tengo un espacio de vida personal o de vida familiar después del trabajo, está hablando de otros problemas también y que tiene que ver con la extensión de la jornada, con los largos recorridos que hacen las personas para efectivamente llegar desde su casa, por ejemplo, al punto del trabajo. Pero bueno, es una discusión muy interesante que se da todos los años, que tiene gran controversia, en otras cosas porque se está llegando a un acuerdo respecto de que es necesario no cambiar de hora, pero no podemos acordar, porque es muy popular el horario de verano, que nos tenemos que quedar con el horario de invierno según las recomendaciones de la ciencia. Es tan controversial, profesor, que le cuento que nosotros también modificaremos nuestro horario y a partir del lunes las transmisiones entonces para estar en línea con toda Latinoamérica las haremos en vez de ser a las 8, de 8 a 10 de la mañana desde Santiago de Chile, de las 7 a las 9 de la mañana, para efectivamente estar en línea con toda Latinoamérica. Pero a las personas que les gusta el horario de verano, yo les pido que piensen en el horario del verano en el invierno, porque ahí es donde aparece el problema. Ahí es donde uno nota que no aparece nunca, ¿cierto? Uno se despierta, se tiene que levantar para ir a trabajar, ir a estudiar, y está oscuro por mucho tiempo. De hecho, uno lo nota, claro. Y uno mira a los niños y están dormidos. De hecho, en la zona central significó que amaneciera a las 9 de la mañana, cuando usted recuerda que se implementó el horario durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, bajo la jefatura de Máximo Pacheco en el Ministerio de Energía, y significó un aumento grave en el ausentismo escolar, pero no lo recordamos y efectivamente es parte de lo que se tiene que poner sobre la mesa, la evidencia y los datos que se tienen que poner sobre la mesa y que los ha puesto hoy John Ewer, aquí cronobiólogo del Instituto de Neurociencia, trabajando en la Universidad de Valparaíso, aquí en Chile, pero que también ha trabajado con equipos que han recibido el premio Nobel precisamente por estas investigaciones en torno a esta materia, sueño, cambios de hora y por supuesto usos horarios. Le agradecemos mucho, profesor, esta conversación con toda Latinoamérica a través de DINUS. Que esté muy bien. Espero que no trasnoches mucho la próxima semana. No, le quiero decir el equipo a qué hora se levanta, porque una cosa a qué hora partimos el programa, pero el equipo a qué hora se levanta. Ya, claro. Lo dejamos para otra conversación privada. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Nos vamos a deporte ahora.